Hiperinflación en Bolivia, este es el contexto histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras en América del Norte se llevaba a cabo una revolución capitalista y se iba abriendo nuevos comercios para la exportación e importación de nuevos productos, en América Latina estaba en plena transformación y formación de nuevos gobiernos. Bolivia era uno de los países modelos que lideraba el modelo extractivista primario exportador, pero con únicos beneficios personales, y esto lleva al país a una de las peores crisis y la hiperinflación más alta de un país en el que no se encontraba en guerra. Bolivia tuvo en 1982 a 1985 una de las peores crisis económicas del país. La dictadura militar salió del país en 1982, cuando llega a la presidencia Hernán Siles Suazo. La inflación se fue llenando como un vaso de gota en gota desde 1979, desde la presidencia de Lidia Gilier. Cuando Siles entra al poder, teníamos una deuda externa bastante alta, con un descenso en las materias primas y con conflictos sociales del movimiento obrero. Siles tuvo que suspender los pagos a los acreedores por la deuda externa que hizo que el Fondo Monetario Internacional se rehusara a ayudar a Bolivia, lo que esto ocasiona el disparo del déficit fiscal por el tipo de cambio en el mercado. Las divisas al mismo tiempo estaban disminuyendo las exportaciones. El gobierno como solución hizo una desdolarización de las deudas de las personas que tenían con el sistema financiero, lo que provoca una inflación rápida en el país, sin mencionar también que Bolivia atravesó por esos tiempos el fenómeno del Niño, que produjo una baja producción agrícola. En el gobierno de Siles se produjo más de 1 millar de huelgas. Hasta el mismo presidente hizo una huelga en el Palacio Quemado exigiendo que le permitan gobernar. El presidente fue secuestrado, que esto ocurrió el 20 de junio de 1984. Los implicados eran parte de un grupo de policías y militares que junto a varios políticos del partido como el MNR y el ADN pensaron que otro gobierno sería la mejor solución a los conflictos que estaba teniendo el país. En marzo de 1985, más de 12.000 mineros toman la sede de gobierno para que el gobierno renuncie. Y en marzo de 1985, más de 12.000 mineros toman la sede de gobierno para que el gobierno renuncie, y es así como entra a la presidencia Víctor Paz, quien ejerció su periodo presidencial por cuarta vez. Este había dictado una medida titulada Bolivia se nos muere. Era una medida estructural, que es la actual ley 21060, que sin duda ha sido una ley muy efectiva que estableció la moneda boliviana. El país requería respuestas inmediatas a la crisis más grande que había tenido, y es así como la ley 21060 se puede, digamos, reducir o se puede resumir como el aumento del precio de la gasolina, la reducción de los gastos del Estado, la renovación de la moneda boliviana, porque antes era peso y ahora sería el boliviano, que se reduce con 6 ceros respecto al dólar, la creación del Bolsin, creado por el BCB, el Banco Central de Bolivia, la lideración de mercado y que el único arancel eran las importaciones, y una nueva reforma tributaria. En 1989, Víctor Paz entrega un país modelo, con un modelo liberal y con una economía muchísimo más estabilizada. Dentro de las causas de inflación en Bolivia en los años, la década de los 80, podemos decir tres grandes causas, siendo la primera un endeudamiento público externo en los 60, donde hubo un excesivo gasto público, se potenció con la subida de los intereses en los años 80, hubo una ausencia de capacidad de pago de esta deuda y de los intereses, y bueno, hubo una inestabilidad y tensión presupuestaria. Dentro de la segunda causa podemos decir que ha sido una baja de precios de las materias primas, donde la disminución de la renta real y de estos ingresos estatales eh, fueron controlados mediante los precios. Existieron también muchos conflictos sociales y sindicales. Como tercera causa podría ser el flujo negativo de capitales por la inestabilidad política y económica, donde se depreció la moneda, hubo una ampliación en la brecha fiscal, obviamente la devaluación monetaria y bueno, una falta y deterioro a la credibilidad de diferentes autoridades.
Otras causas exógenas que son importantes nombrar llega a ser la emisión de dinero inorgánico, también la crisis al entorno mundial que se estaba viviendo en esa época en relación a la transición del modelo económico, vale decir, la inflación, recesión, entre otros factores. También un antecedente sería que hubo una inflación crónica y persistente, al igual que vivimos una crisis de las dictaduras que trataban de imponer ciertas reformas, lo que ya llegó a afectar nuestra economía. Hablando acerca de algunos efectos de la hiperinflación. Y bueno, comenzando, menciono que uno de los efectos fue que en 1982 se produjeron ciertos incrementos al nivel de precios internos y también hubo varios desequilibrios en el sistema de precios relativos. Este año también se obtuvo un PIB negativo de cerca del menos 5.6%. Por otro lado, debido a esta hiperinflación, hubo progresivas devaluaciones, un infructuoso control de los precios, la caída de los salarios, hubo bastante especulación y lamentablemente esto también terminó en la pérdida de control sobre cualquiera de los indicadores económicos. Y bueno, mencionando un ejemplo acerca de la depreciación de la moneda, de la devaluación monetaria, por ejemplo, mis abuelos me contaban que cuando sucedió esto, y ellos tenían que ir a adquirir ciertos productos básicos o irse a comprar pan, ellos directamente iban con fajos de billetes, los cuales se pesaban, ¿no? Y se pagaban mediante el peso de los billetes y no por el valor de los mismos. Esto se dio debido a los procesos de señoraje que había realizado el gobierno, debido a que tenía una alta deuda externa, fue que decide hacer estos procesos de señoraje, por lo cual imprime más dinero del que podía respaldar, lo cual ocasiona que haya bastante dinero físico en la economía, pero que lastimosamente este no cuente con respaldo y con un valor reducido, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto justamente tuvo este coste social. Y también respecto a la especulación, obviamente como los precios cambiaban constantemente, también los productores podían especular con los precios. Si creían que un producto al día siguiente iba a estar más barato, entonces tal vez guardaban estos productos y no los vendían. Y bueno, no era una preocupación constante vivir con ese proceso de hiperinflación en Bolivia. Para finalizar, vimos que el pensamiento neoclásico nos dice que no hay una relación entre la inflación, que es un fenómeno monetario, y la relatividad de precios, que depende del lado real de la economía. En Bolivia, los resultados muestran que debido a la mentalidad predispuesta a la inflación, resultado de una constante incertidumbre política y económica, la relación entre inflación y variabilidad de precios depende del funcionamiento, el ajuste de mercados y el mecanismo de defensa inflacionaria. Dicha relación se muestra positiva cuando hay un grado de inflación baja o estable y negativa cuando se acelera y el reajuste de precios es cero, lo que lleva a un grado alto de dolarización. Por otra parte, todo indica que los precios se recuperan cuando se revierte el régimen inflacionario. Podemos concluir que la inflación destruye el sistema de precios en Bolivia, pero que a su vez genera un alto grado de dolarización, lo que permite que la estructura de precios se reconstruya en una moneda extranjera y al estabilizarse el tipo de cambio, que esta estructura de precios se transfiera equivalentemente a dicha moneda extranjera.